Recorrieron el camino de vuelta por los pasillos del centro comercial abandonado sin tener cuidado alguno con las pisadas o los haces de luz de las linternas. Menos mal que íbamos a ser sigilosos, dijo Charlie, sombría, pero nadie respondió. Aceleraban constantemente siguiendo un acuerdo tácito. Para cuando llegaron al aparcamiento, ya casi estaban corriendo. Charlie percibió una sensación casi física de alivio al distinguir su coche cuando salieron por la puerta principal, como si se tratara de un viejo amigo. Alguien debería quedarse aquí, dijo entonces, quieta, con los dedos en la manija. No podemos dejar a Carlton solo. No, negó Marla con decisión. Nos vamos todos. La miraron sorprendidos un instante. De pronto les estaba hablando como le hablaba a Jason, la hermana mayor que lo sabe todo. Lamar y Jason intercambiaron una mirada, pero nadie dijo nada. Nos vamos al pueblo. Todos, añadió lanzando una mirada de advertencia a Charlie. Y vamos a buscar ayuda. Subieron corriendo en los coches. Cuando Charlie cogió el volante, John se subió al asiento del copiloto y ella le dirigió una sonrisa franca. Jessica se subió detrás justo después. Sintió una pequeña decepción. Quería hablar con él a solas. Vamos en busca de ayuda, esto no es una cita, se reprendió, pero esa no era la cuestión. Aquel chico le daba sensación de seguridad, una piedra de toque entre todas las cosas raras que estaban sucediendo a su alrededor. Dirigió la vista hacia él, pero John estaba mirando por la ventanilla. Salieron del aparcamiento y siguieron el coche de Marla hacia la oscuridad. Cuando llegaron al pueblo, Marla giró bruscamente hacia un lado de la calle principal y paró el coche. Charlie hizo lo mismo. Antes de que se hubiera detenido por completo, Jessica bajó de un salto y echó a correr. Marla la siguió un paso por detrás. Se pararon delante del cine y, en ese momento, Charlie se dio cuenta de que había un policía de uniforme debajo de la marquesina, apoyado en su coche blanco y negro. Abrió mucho los ojos al ver a las jóvenes que se abalanzaban hacia él y dio un paso involuntario hacia atrás cuando Marla empezó a hablar sin detenerse a recuperar el aliento. Por favor, tiene que venir, estaba acabando de decir Marla cuando los demás la alcanzaron. El agente parecía un poco apabullado. Tenía la cara rosa brillante y llevaba el pelo tan corto que su gorra lo cubría por completo. Charlie se dio cuenta de que era joven, entre los 20 y los 30, y de que los miraba con escepticismo. ¿Se trata de una emergencia real?, les preguntó. Puede que no lo sepáis, pero las bromas pueden traeros problemas serios. Jessica puso los ojos en blanco y se adelantó para reducir la distancia entre ambos. Esto no es ninguna broma, dijo tajante, y Charlie se acordó de pronto de lo alta que era. Nuestro amigo está atrapado en ese centro comercial abandonado, y su trabajo es ayudarnos. Parecía confuso, pero entonces miró en la dirección de la que habían venido. ¿En el centro comercial? ¿Ese centro comercial? Abrió los ojos como platos y después frunció el ceño en señal de reproche. A pesar de lo joven que era, tenía el aspecto de un padre decepcionado. ¿Y qué hacíais allí, si se puede saber? Charlie y Marla se miraron, pero Jessica ni siquiera pestañeó. Ya se ocupará de nosotros después. Nuestro amigo está en peligro y tiene que ayudarnos, agente. Se inclinó hacia él y leyó la chapa identificativa. Agente Dunn. ¿Prefiere que vaya a donde los bomberos? A pesar del miedo que sentía, Charlie casi se echó a reír. Jessica hablaba como si estuviera en una tienda y amenazara con llevarse su dinero a otra parte. Era tan absurdo que tendría que haber recibido una mirada perpleja como única respuesta, pero Dunn echó mano de la radio enseguida. No, esperad, dijo. Pulsó un botón y la radio emitió un breve zumbido estático. Charlie se estremeció al oírlo. Cuando miró a su alrededor, vio que John se ponía tenso y Jason se acercaba a Marla. Dunn, que no pareció percibir sus reacciones, ladró sonidos incomprensibles en código por la radio. De pronto, a Charlie la asaltó el fogonazo de un recuerdo. Ella y Marla corriendo por el jardín y susurrando a unos walkie-talkies. Nunca conseguían entenderse a través de esos juguetes baratos que su padre había encontrado en el cajón de las ofertas de la tienda, pero no les importaba. La cuestión no era comunicarse de verdad. Charlie, venga. Le gritó Jessica, y Charlie volvió en sí. Todo el mundo estaba yendo hacia los coches y se apiñaba en ellos. Marla arrancó la primera y el policía la siguió, mientras que Charlie iba a la cola. ¿Por qué no lleva la sirena encendida?, preguntó Jessica. Hablaba con la voz fina y quebradiza, como si sus únicas opciones fueran criticar o echarse a llorar. No nos cree, dijo John con suavidad.
Debería llevar la sirena encendida, dijo Jessica, esta vez casi en un susurro. Charlie apretaba el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blanquecinos, y conducía con la mirada clavada en las luces traseras rojas del coche de policía. Cuando llegaron de nuevo al centro comercial, Jessica salió disparada y obligó a los demás a correr tras ella. A Charlie no le importó. Le apetecía correr, sentía que tenía un propósito. Mientras avanzaban, Lamar hablaba con el policía a gritos por encima del ruido de sus pisadas. El restaurante está sellado, pero dejaron una puerta abierta, decía con la voz entrecortada por la respiración. Detrás del plástico, lo mueves, y un pasadizo oscuro, Carlton huele a pies. El agente ralentizó brevemente el paso, pero después recuperó la velocidad. Cuando llegaron al corredor, frenaron y se movieron con más cuidado hasta dar con la puerta. Justo aquí, dijo John. Dunn se adelantó para ayudar con la estantería. La apartaron demasiado rápido y lo que había en los estantes se tambaleó. El mueble se balanceó y las herramientas, los cables y las latas de pintura llenas de clavos cayeron al suelo con gran estrépito. ¡Oh! Gritó John cuando un martillo le golpeó el pie. Los objetos se desperdigaron y algunos rodaron y desaparecieron en el oscuro pasillo. ¿Qué? Gimió Jason, y todos levantaron la mirada del suelo. El chico señalaba la puerta. ¿Qué es esto? Resopló Marla. Unas cadenas cruzaban la puerta de arriba a abajo y 3 enormes candados las sujetaban. Los eslabones estaban atornillados al marco metálico, y eran demasiado pesados para cortarlos sin herramientas especiales. Todo estaba oxidado y tenía aspecto de llevar años allí. Charlie se acercó a la puerta y tocó una de las cadenas, como para asegurarse de que era real. Esto no estaba aquí, dijo, y sus palabras sonaron estúpidas incluso cuando las estaba pronunciando. Tenemos que sacarlo de ahí. Chilló Jason con la voz entrecortada y tapándose los ojos con las manos. Bonnie va a matarlo y es culpa mía. ¿De qué está hablando? Preguntó el policía mirándolos con sospechas renovadas. ¿Quién es Bonnie y por qué va a hacer daño a vuestro amigo? Es un robot, dijo Charlie enseguida. Los robots de Freddy Fazbear's siguen ahí dentro y todavía funcionan. Freddy Fazbear's. Dunn se sonrojó y volvió a mirar la puerta. Suavemente, debatiéndose entre la nostalgia y el miedo, añadió. Yo solía ir a ese sitio cuando era pequeño. Se recompuso rápidamente y carraspeó. Ha cobrado vida, insistió Jason sin hacer ningún esfuerzo ya por contener las lágrimas. Dunn se agachó a su altura y suavizó el tono. ¿Cómo te llamas? Le preguntó. Tenemos que sacarlo de ahí, repitió Jason. Se llama Jason, dijo Marla, y su hermano la fulminó con la mirada. Jason, dijo Dunn. Apoyó la mano en el hombro del chico y miró a los demás con suspicacia. ¿Cree que le hemos obligado a decir eso?, pensó Charlie. Jason se retorció bajo la sujeción de Dunn, pero este no lo soltó y lo miró a los ojos para preguntarle lo siguiente. Jason, ¿te han obligado a decir eso? ¿Qué está pasando? El chico, enfadado, se liberó y dio un gran paso atrás. Eso es lo que ha pasado de verdad, dijo con firmeza. El agente Dunn exhaló larga y lentamente, frustrado. Después se incorporó y dijo ya sin aquella fingida amabilidad. Vale, así que los robots se han llevado a vuestro amigo. Ya sé lo que intentáis hacer, insinuaba su tono. Estábamos ahí dentro, afirmó Charlie, inexpresiva, manteniendo un tono y un volumen constantes, como si decirlo con suficiente calma y sencillez pudiera convencer a aquel policía de que no estaban mintiendo. Nuestro amigo no ha conseguido salir. El agente volvió a mirar las cadenas. Mirad, dijo, aparentemente dispuesto a concederles el beneficio de la duda, no sé cómo habéis entrado ahí antes, y en este momento no quiero saberlo. Pero las máquinas que hay dentro son viejas y nadie las ha tocado durante años. Lo más probable es que todo dé bastante miedo. La verdad es que no me gustaría tener que entrar ahí. Así que, aunque no me extraña que estéis asustados, os aseguro que esos robots no se mueven por sí solos. Este sitio está muerto y lo mejor es dejarlo estar. Lanzó una risita forzada. Jason abrió la boca, pero no dijo nada. Creo que deberíais iros todos a casa, dijo Dunn, en lo que parecía más una amenaza que un consejo. Se miraron unos a otros. Después de un silencio incómodo, Jessica miró a Charlie. Estas cadenas no estaban aquí antes, ¿verdad? Titubeó, echando la vista atrás hacia sus amigos en busca de confirmación, como si estuviera empezando a dudar de su propia memoria. No, dijo Charlie acto seguido. No estaban ahí. No nos vamos a ir, y necesitamos tu ayuda. Vale, dijo Dunn. ¿Cómo se llama? Sacó un cuaderno como de la nada. Carlton Burke, contestó Jessica.
Estaba a punto de deletreárselo cuando de pronto el agente Dunn apoyó el bolígrafo y cerró los ojos con gesto indignado. Los miró fijamente. Ahora ya no parecía tan joven. Os voy a dar una última oportunidad. Contadme qué ha pasado exactamente. Hablaba despacio y subrayaba las pausas entre palabras. Había recuperado el control y ya no se veía superado. Era como si de pronto lo hubiera entendido todo. Todos intentaron explicárselo a la vez. Se interrumpían unos a otros. La voz de Jessica era la más fuerte y tranquila, pero ni siquiera ella conseguía contener el nerviosismo que sentía. Charlie se mantuvo apartada y en silencio. Contadme qué ha pasado exactamente. ¿Por dónde se supone que debían comenzar? ¿Por esa noche? ¿Por esa semana? ¿Por Michael? ¿Por la primera vez que su padre había cogido una placa base? ¿Cómo iban a responder a una pregunta como esa? El policía asintió y volvió a echar mano de la radio, pero esta vez sus palabras fueron comprensibles. Nora, llama a Burke. Es su hijo. Estoy en el viejo centro comercial. Después de un estallido estático a modo de respuesta, el agente volvió a concentrarse en ellos. Vamos. ¿Vamos a dónde? Preguntó John. Fuera de la propiedad. Marla comenzó a protestar, pero Dunn la interrumpió. Voy a acompañaros fuera de la propiedad, dijo. Se sacó la porra del cinturón y señaló con ella. Venga, dijo Lamar. Jason seguía mirando al suelo, enfurruñado. Lamar le dio un golpecito en el hombro. Jason, venga. Ahora nos toca hacer lo que dice, ¿vale? Pero, ¿y Carlton? Gritó Jason. Lamar negó con la cabeza. Ya lo sé. No pasa nada, lo encontraremos, pero ahora tenemos que irnos. Guió a Jason hacia la entrada del corredor y todos los siguieron. El policía caminaba detrás, demasiado cerca de Charlie. La chica aceleró, pero él también, así que se resignó a que la siguiera como su sombra. Cuando llegaron al aparcamiento, les ordenó que esperaran junto al coche y se alejó varios pasos para hablar de nuevo por la radio, demasiado lejos para que lo oyeran. ¿Qué está pasando? Preguntó Jason. Estaba empezando a lloriquear. Se oyó el tono de voz y trató de modularlo. No soy un niño pequeño, se recordó a sí mismo. Nadie respondió, pero Marla, ausente, le acarició la espalda y el chico no se apartó. Transcurrieron varios minutos en silencio. Jessica se sentó en el capó del coche de espaldas al resto del grupo. Charlie quiso acercarse a ella, pero no lo hizo. La angustia estaba provocando que Jessica se encerrara en sí misma y se volviera rígida, fría y brusca. Y Charlie no se veía capaz de atravesar la coraza sin derrumbarse. ¿Se refería al padre de Carlton? Preguntó, pero nadie tuvo tiempo de responder. Aparecieron unos faros y un coche se detuvo a su lado. El hombre que se bajó era alto y delgado. Su cabello ralo podía ser tanto rubio como gris. ¿El padre de Carlton?, susurró Marla. Una respuesta tardía a la pregunta de Charlie. El hombre sonrió al acercarse. Soy el padre de Carlton, confirmó. Como ya sois todos mayorcitos, podéis llamarme Clay. Todos farfullaron el nombre a medio camino entre el saludo y la prueba. Jason se tapó la boca por vergüenza y llevó la lengua al hueco invisible entre sus muelas. Pensaba que ya habríamos dejado atrás la época de las travesuras, ¿no? Dijo Clayton con gesto de buen humor. Jessica se bajó del capó del coche de Charlie con el rostro compungido. Lo siento mucho, ha desaparecido, dijo con decisión. No sé qué ha sucedido, estaba ahí mismo, con nosotros. Lo ha secuestrado Bonnie. Estalló Jason. Lo he visto. El conejo se lo ha llevado. Clay empezó a esbozar una sonrisa, pero se frenó al ver sus rostros. Ay, chicos, lo siento. Lleváis mucho tiempo fuera. Me temo que Carlton nos está gastando una broma a todos. ¿Cómo? Dijo Lamar. Con todos vosotros de vuelta en el pueblo, no ha podido resistirse, prosiguió Clay. Sea lo que sea que ha pasado, os aseguro que lo ha planeado él. Seguramente saldrá de esos arbustos en cualquier momento. Se hizo el silencio mientras todos esperaban a que sucediera lo improbable. No pasó nada. Bueno, habría sido pedir demasiado. Dijo Clay. Venga, ¿por qué no venís a nuestra casa? Os prepararé chocolate caliente. Cuando Carlton aparezca, podréis decirle que está castigado. Vale, contestó Charlie sin esperar a recibir el consentimiento de los demás. Quería creer a Clay, quería creer que Carlton estaba bien y que aparecería entre risas. Pero también deseaba ir a otro lugar, donde un adulto estuviera a cargo, alguien que les preparara chocolate caliente y les asegurara que los monstruos no existían. Su padre nunca habría hecho semejante afirmación. Su padre jamás le habría contado esa mentira.
Nadie protestó, así que formaron de nuevo la caravana y siguieron a Clay a casa. Todos ocuparon los asientos habituales. Charlie, John y Jessica en el coche de la primera, y Marla, Jason y Lamar en el de la hermana mayor. Charlie veía el coche del agente Dunn por el espejo retrovisor, justo detrás de ellos. ¿Va en la misma dirección o se está asegurando de que obedecemos? Se preguntó, pero en realidad no importaba. No estaban planeando escapar. Una vez en casa de Carlton, entraron de uno en uno por la puerta delantera. Charlie miró hacia atrás justo a tiempo para ver pasar el coche de policía. Nos estaba siguiendo mientras subían los peldaños de la entrada. John se inclinó hacia ella para susurrarle algo al oído. De niño no era consciente de lo ricos que eran. Dijo, y ella contuvo la risa. Era verdad, la casa era inmensa. Tenía 3 pisos y se extendía hacia la arboleda que la rodeaba. Era tan amplia que Charlie se imaginó que habría habitaciones en las que lo único que se veía por la ventana era el bosque. Clay los condujo al salón, que tenía un aspecto muy vivido. Los muebles no conjuntaban y las alfombras, oscuras y viejas, estaban pensadas para mancharse. La madre de Carlton, a lo que ya podéis llamar Betty, está dormida, dijo Clay. Los cuartos están bastante bien aislados, pero no gritéis ni deis golpes. Lo prometieron a coro. Él asintió satisfecho y desapareció por una puerta. Se dispersaron y ocuparon los sillones y las sillas. Charlie se sentó en la alfombra entre las sillas de Jessica y Lamar. Quería mantenerlos a todos juntos. John se sentó a su lado y esbozó una leve sonrisa. ¿Nos han tomado el pelo?, preguntó Marla. Puede ser. No sé qué otra cosa podría explicarlo, respondió Jessica desganada, observando la chimenea vacía. La verdad es que ninguno de nosotros conoce muy bien a los demás. Quizá sea propio de él. Todos se movieron incómodos en sus asientos. Era verdad. Se habían estado comportando como si el tiempo que habían pasado lejos los unos de los otros no hubiera sido más que una pequeña pausa, como si pudieran ponerse al día de lo que habían estado haciendo y todo volviera a ser como antes, como si el grupo jamás se hubiera separado. Pero 10 años era demasiado tiempo para que eso fuera cierto, y en el fondo lo sabían. Charlie miró a John. Se sentía un poco avergonzada, pero no habría sabido decir por qué. Clay regresó con una bandeja de tazas humeantes y una bolsa de pequeñas nubes de azúcar. Aquí tenéis, dijo alegremente. Chocolate caliente para todos, incluso para mí. Dejó la bandeja en la mesita de centro y se sentó en un gastado sillón verde que parecía encajarle como un guante, tan adaptado a su cuerpo como él lo estaba a la forma del mueble. Se inclinaron hacia adelante y cogieron las tazas. Jason fue el único que se sirvió malvaviscos. Clay los miró a la cara uno a uno. Mirad, sé que no me creéis, pero Carlton hace cosas así. De todas formas, tengo que admitir que esta probablemente ha sido la más rara. Está mal que os haya hecho revivir todo aquello de cuando erais niños. Contempló su taza largo rato. Después prosiguió. Tendré que volver a hablar con él. Creedme, mi hijo tiene un sentido del humor peculiar. Ya sabréis que le enviamos al instituto del pueblo de al lado. Nadie lo conocía. Pues bien, durante el primer mes de clase consiguió convencer a sus compañeros e incluso a sus profesores de que tenía un hermano gemelo en ese mismo colegio. No sé cómo demonios lo consiguió, pero yo no me enteré hasta que se cansó de la broma y empecé a recibir llamadas del instituto diciéndome que uno de mis hijos había desaparecido. Charlie sonrió débilmente, pero no estaba convencida. Esto era distinto. Esto es diferente, dijo Marla, como si le hubiera leído el pensamiento. Jason lo vio desaparecer, estaba aterrorizado. Si es una broma, ha sido cruel. Sacudió la cabeza enfadada y arañó la taza de porcelana. Si es una broma, repitió en tono más suave. Miró a Charlie con el rostro atormentado. Su amiga supo que, si Carlton efectivamente había organizado todo aquello, Marla jamás volvería a dirigirle la palabra. Su feliz reunión se había terminado. Sí, lo sé, contestó Clay. Bebió un sorbo buscando las palabras adecuadas. Pero él no lo ve así. Aquellos gemelos tenían personalidades completamente distintas. Shaun era un tipo extrovertido y alegre. Estaba en el equipo de debate y hasta jugaba a fútbol. Carlton jamás se había acercado a un balón sin que lo obligaran. No sé cómo consiguió mantener el juego. Aún así, replicó Marla, pero sonaba menos segura de sí misma. Lo peor fue que Shaun tenía novia, prosiguió Clay, hablando más para sí mismo que para los jóvenes. Ella lo apreciaba de verdad, pero él se limitaba a representar su papel. La pobre había estado saliendo con un chico que ni siquiera existía. Creo que Carlton se sorprendió al ver lo mucho que se enfadó la gente.
Se deja llevar y da por hecho que todo el mundo se está divirtiendo tanto como él. Charlie observó a John y él le devolvió la mirada algo angustiado. En realidad, no nos conocemos, no de verdad, puede que sí haya sido cosa suya, dijo en alto. Puede, secundó Jessica. Yo lo vi, exclamó Jason. Antes de que nadie pudiera responder, salió corriendo de la sala y desapareció por una puerta. Marla se levantó automáticamente y se dispuso a seguirlo, pero Clay levantó la mano. Déjalo, necesita estar solo durante un rato. Y además quiero hablar con los demás. Dejó la taza en la mesita y se inclinó hacia adelante. Ya sé que solo estabais jugando, pero no quiero que volváis a bromear sobre Freddy Fazbear's. No sé si sabéis que yo no era el jefe por aquel entonces, todavía era inspector, y trabajé en aquellas desapariciones. Es lo peor que he visto hasta la fecha. No deberíais gastar bromas sobre eso. Miró a Charlie. Sus ojos grises eran impenetrables. Sus facciones, pétreas. Ya no era una amable figura paternal, sino el jefe de policía, y la miraba como si pudiera ver lo que había en su interior. Charlie sintió una repentina necesidad de confesar, pero en realidad no tenía nada que decir. Estoy especialmente sorprendido contigo, Charlie, dijo Clay en voz baja. La chica se sonrojó, avergonzada. Quiso protestar y explicarse, decir cualquier cosa que suavizara la mirada que parecía taladrar su cráneo. En cambio, agachó la cabeza y farfulló una disculpa ininteligible. Lamar rompió el silencio. Señor Burke, Clay, ¿llegaron a saber quién lo hizo? Pensaba que habían arrestado a alguien. El policía tardó en responder. Todavía estaba mirando a Charlie, que sentía que estaba intentando decirle algo o leer su rostro. Clay, insistió Marla, y entonces él pareció volver en sí. Miró al grupo con expresión sombría. Sí, contestó en voz baja. Sí que arrestamos a alguien. De hecho, yo estaba y sigo estando seguro de que era culpable. ¿Y qué pasó? Preguntó Lamar. El grupo enmudeció, como si estuviera a punto de suceder algo muy importante. No había cuerpos, respondió Clay Burke. Sabíamos que había sido él, yo no tenía ninguna duda. Pero los niños habían desaparecido, nunca los encontramos, y sin cuerpos. Enmudeció y dejó vagar la mirada, apenas consciente de que los chicos estaban allí. Pero podía acusársele de secuestro. Habían desaparecido. Exclamó Charlie, repentinamente furiosa, indignada por aquella evidente injusticia. ¿Cómo es posible que ese hombre siga por ahí? ¿Y si vuelve a hacerlo? Sintió que Marla le apoyaba la mano en el brazo. Asintió, se relajó y trató de tranquilizarse. Pero la rabia seguía dentro y acechaba bajo la piel. Clay la miraba con algo parecido a la curiosidad. Charlie, la justicia castiga al culpable, pero también debe proteger al inocente. Eso significa que a veces los criminales se libran después de haber hecho cosas terribles, pero es el precio que tenemos que pagar. Hablaba con gravedad, dando peso a sus palabras. Charlie abrió la boca para replicar. En este caso, fue el precio que pagué yo, le habría gustado decir, pero antes de hablar le miró a la cara. Mostraba una sonrisa convencida. Lo que decía era muy importante para él y lo creía a pies juntillas. Así es como consigues dormir por las noches, pensó con una amargura impropia de ella. Cruzaron las miradas largo rato y al final Charlie suspiró, asintió y cedió al desafío. En el fondo, ni siquiera estaba en desacuerdo con él. Clay se incorporó de pronto en su sillón. Bueno, dijo animado, creo que es demasiado tarde para que las chicas volváis conduciendo al motel. ¿Por qué no pasáis aquí la noche? Tenemos otras 2 habitaciones de invitados. Y así podréis reñir a Carlton por la mañana, añadió con una sonrisa burlona. Lamar y John acompañaron a Charlie, Marla y Jessica arriba, a las habitaciones. Jason reapareció cuando subían las escaleras y se unió al grupo como si no hubiera pasado nada. Jason y yo ocuparemos una, dijo Marla. Jessica y Charlie podéis quedaros en la otra. Yo quiero dormir con Lamar, dijo en ese momento Jason. Lamar no pudo evitar esbozar una amplia sonrisa. Vale, está bien, dijo el chico. Después dirigió una mirada a Marla por encima de la cabeza de su hermano, y ella se encogió de hombros. Allá tú, quédatelo si quieres. Eso significa que alguien se quedará solo, o podemos dormir todos en el mismo cuarto. Sé que no pasa nada, pero siento que deberíamos estar juntos. Estaba diciendo exactamente lo que Charlie había pensado muy poco antes. Yo cogeré la otra habitación, dijo. Marla le dedicó una mirada dubitativa, e incluso John pareció un poco sorprendido, pero Charlie se limitó a observarlos sin decir nada. Cuando cerró la puerta tras ella, suspiró de alivio. Se acercó a la ventana y era tal como se lo había imaginado.
Lo único que se veía eran árboles. La casa parecía completamente aislada, a pesar de que sabía que la entrada y la carretera estaban justo al otro lado. Desde fuera le llegaba el sonido de las aves nocturnas y los murmullos de otras criaturas más grandes que se movían por el suelo. De pronto se sintió inquieta, completamente despierta. Al mirar por la ventana le entraron ganas de salir, de deslizarse hacia el bosque y ver qué ocultaba. Miró el reloj. Ya había pasado la medianoche, así que se quitó los zapatos a regañadientes y se tumbó en la cama. Como todo en casa de Carlton, estaba muy usada, el tipo de mueble que solo tenía la gente que había sido adinerada durante generaciones, cuyos antepasados podían permitirse objetos de tal calidad que duraban siglos. Charlie cerró los ojos en lo que supuso que sería un intento inútil de descansar, pero allí tumbada, oyendo los ruidos del bosque y a Jessica y a Marla cuchicheando y riendo en el cuarto contiguo, tuvo la sensación de estar hundiéndose en el colchón. Su respiración se volvió más profunda y enseguida se quedó dormida. Se despertó sobresaltada. Volvía a ser una niña pequeña y su padre dormía en la habitación de al lado. Era verano y las ventanas estaban abiertas. Había empezado a llover, el viento entraba a bocanadas en la habitación, levantaba las cortinas en un baile frenético y traía consigo una fina llovizna. Pero no era eso lo que la había despertado. Había algo en el aire, una sensación de la que no podía librarse. Algo iba muy mal. Charlie se bajó de la cama con cuidado. El unicornio Stanley estaba junto a ella, paciente y desactivado, mirándola con ojos inertes. Le dio una palmadita en el hocico, como si consolarlo a él la tranquilizara también a ella. Se deslizó silenciosamente por su lado y salió al pasillo, sin saber muy bien qué la movía. Recorrió el pasillo a hurtadillas, pasó por delante de la habitación de su padre en dirección a la escalera y se agachó detrás de la barandilla como si los barrotes abiertos pudieran protegerla de algo. Se aferró a ellos mientras bajaba las escaleras, apoyando el peso en el pasamanos y evitando las tablas que crujían. Descendió los peldaños uno a uno. Daba la sensación de que tardaría años, una eternidad en llegar abajo, y de que cuando llegara ya sería una anciana cuya vida entera había transcurrido mientras descendía aquellos escalones. Charlie llegó al final y se miró para ver qué había cambiado. Ya no tenía un cuerpo pequeño, ni llevaba camisón ni iba desnuda, sino que su cuerpo adolescente era alto, fuerte y estaba completamente vestido. Al incorporarse de la postura temerosa que había adoptado, era más alta que la barandilla, y observó perpleja la casa de su infancia. «Esta soy yo», pensó. Sí. Es el presente. Algo daba golpes delante de ella. La puerta de entrada estaba abierta de par en par y el viento la lanzaba a intervalos irregulares contra la pared. La lluvia entraba a raudales y estaba empapando el suelo y azotando el perchero de al lado, que se balanceaba de un lado a otro como si no pesara nada. Había hojas y ramitas desperdigadas por el suelo que el viento había arrancado y barrido dentro de la casa, pero la mirada de Charlie se dirigió a sus viejos zapatos, sus favoritos, negros, de charol y con hebilla. Estaban cuidadosamente colocados junto a la alfombrilla, y ella veía cómo la lluvia los encharcaba y los estropeaba. Se quedó inmóvil un instante, paralizada, demasiado lejos para que la lluvia la alcanzara, pero lo bastante cerca para que la humedad le mojara lentamente la cara. Debía acercarse a la puerta y cerrarla. En lugar de hacerlo, se echó hacia atrás despacio sin apartar los ojos del límite de la tormenta. Dio un paso, después otro, y su espalda chocó contra algo sólido. Se dio la vuelta asustada y entonces lo vio. Era la cosa del taller de su padre, terrorífica y retorcida. Estaba en pie, torcida, con un rostro estrecho, rojizo y canino, y un cuerpo casi humano. La ropa que llevaba estaba hecha jirones y revelaba sus articulaciones y extremidades metálicas, pero lo único que veía Charlie eran sus ojos, los ojos plateados que se proyectaban hacia ella una y otra vez, apareciendo y desapareciendo con el parpadeo. Charlie quiso echar a correr, pero los pies no se le movían. Sentía el pulso ahogándola en el cuello y le costaba respirar. La cosa sufría espasmos. Levantó la mano con un movimiento lento y atascado para estirarse y tocarle la cara. Charlie temblaba y no fue capaz de apartarse, pero entonces la mano se paró a pocos centímetros de su mejilla. Respirando superficialmente y con los ojos cerrados, se preparó para lo que venía, pero el metal y la tela rasgada nunca llegaron a tocarle la piel. Abrió los ojos. La cosa se había quedado inmóvil y la luz plateada de sus ojos casi se había desvanecido. Charlie se apartó mientras la observaba con cuidado, pero la figura no se movió. La chica empezó a preguntarse si se habría apagado, si la energía que la alimentaba se habría acabado.
Los hombros le colgaban hacia adelante y la mirada parecía perdida en el infinito. Charlie sintió una punzada de pena por la criatura, la misma sensación de afinidad solitaria que había percibido en el taller de su padre muchos años atrás. ¿Le duele?, había preguntado. Ahora ya era lo bastante mayor para conocer la respuesta. De pronto, con una sacudida, la cosa volvió a la vida. Charlie sintió que se mareaba al ver que avanzaba hacia ella adelantando el cuerpo como si acabara de aprender a caminar. Giraba la cabeza de un lado a otro a un ritmo frenético, y sus brazos subían y bajaban con una dejadez peligrosa. Algo se hizo añicos. La cosa había tirado una lámpara. El ruido que hizo al estamparse contra el suelo de madera despertó a Charlie de su estupor. Se dio la vuelta, corrió escaleras arriba y se dirigió lo más rápido que pudo hasta la puerta de la habitación de su padre, demasiado asustada incluso para gritar su nombre. Mientras trepaba por la escalera, una pequeña parte de ella se dio cuenta de que los peldaños eran demasiado grandes, que casi avanzaba a gatas y tropezaba descalza con el dobladillo del camisón. En un instante de lucidez notó que volvía a ser una niña. Y entonces el momento se esfumó y ese estado era el único que recordaba. Intentó llamar a su padre de nuevo, pero ya estaba allí. No hacía falta que gritara su nombre. Estaba de pie en el pasillo. Charlie se agarró al faldón de su camisa mientras se agachaba detrás de él. Su padre la sujetó por el hombro, por primera vez, el contacto con él no le transmitió seguridad. Charlie asomó la cabeza por detrás de la espalda del hombre y vio las orejas de la cosa y después su rostro a medida que subía las escaleras a tirones y espasmos. Su padre mantuvo la calma mientras lo observaba ascender el último peldaño. Entonces agarró la mano de la niña y la abrió para obligarla a soltarlo. Avanzó con pasos largos, casi zancadas, para encontrarse con la cosa, pero, cuando extendió la mano, Charlie vio que le temblaba. Tocó a la cosa, le rodeó la cara con las manos durante un instante prolongado, como si la estuviera acariciando, y sus extremidades pararon, aunque la cabeza aún se movía de un lado a otro con suavidad. Parecía desconcertada, como si también la hubiera despertado algo extraño y aterrador. El padre de Charlie hizo algo que ella no vio, y la cosa dejó de moverse. Dejó caer la cabeza, derrotada, y los brazos colgaron inertes a los lados. La niña avanzó de espaldas hacia su cuarto dejándose guiar por la pared, pues no se atrevía a apartar la mirada de la cosa hasta estar a salvo tras la puerta. Cuando echó un último vistazo al pasillo, apenas veía ya el destello de sus ojos, que apuntaban hacia el suelo. De pronto, las lucecitas plateadas titilaron. No movió la cabeza, pero los ojos oscilaron de forma lenta y calculada para encontrarse con la mirada de Charlie. La niña lloriqueó, pero no apartó la vista, y entonces la cabeza hizo un ruido seco, como si algo se hubiera roto. Charlie se despertó sobresaltada y se estremeció. Se llevó la mano al cuello, donde su pulso latía demasiado rápido y fuerte. Recorrió la estancia con la mirada y recordó paso a paso dónde estaba. La cama no era la suya. La habitación oscura, estaba sola. La ventana, el bosque en el exterior. La casa de Carlton fue calmando su respiración. El proceso solo le había llevado unos segundos, pero la inquietaba haberse sentido tan desorientada. Parpadeó, pero todavía conservaba el recuerdo de aquellos ojos plateados que brillaban como si fueran reales. Se levantó y se acercó a la ventana, la abrió de golpe y se asomó, desesperada por respirar un poco de aire nocturno. ¿Sucedió de verdad? El sueño parecía un recuerdo, algo que había pasado muy poco antes, pero así eran los sueños, ¿no? Parecían reales, y entonces despertabas. Cerró los ojos y trató de retomar el hilo, pero era demasiado difícil distinguir el sueño de lo que no lo era. La brisa la hizo estremecerse, a pesar de no hacer frío, y volvió dentro. Miró el reloj. Solo habían pasado un par de horas y quedaban muchas más para que se hiciera de día, pero dormir parecía una tarea imposible. Se puso los zapatos y se deslizó en silencio por el pasillo y las escaleras con la esperanza de no despertar a sus amigos. Salió al porche, se sentó en los escalones delanteros y se recostó hacia atrás para mirar el cielo. Había rastros de nubes, pero la luz de las incontables estrellas desperdigadas por el firmamento las atravesaba. Intentó perderse en ellas como solía hacer de niña, pero lo único que veía en aquellos puntitos iluminados eran ojos que la miraban. Oyó un ruido a su espalda y dio un salto para apoyarse en la barandilla. John había aparecido tras ella y la miraba sobresaltado. Se observaron un instante con extrañeza. Charlie recuperó la voz. «Hey, lo siento, ¿he vuelto a despertarte?» John negó con la cabeza y se sentó a su lado. «No, la verdad es que no».
Te he oído salir, o al menos imaginaba que serías tú, pero ya estaba despierto. Los ronquidos de Jason suenan como los de un tipo 3 veces más grande que él. Charlie rió. He tenido un sueño raro, dijo. John asintió y esperó a que continuara, pero en cambio preguntó, ¿qué pensaba la gente de mi padre? John se recostó y miró las estrellas un momento. Después señaló con la mano. Esa es Casiopea, dijo, y ella entornó los ojos en la dirección en que apuntaba el dedo. Es Orión, lo corrigió. John, lo digo en serio. ¿Qué pensaba la gente sobre él? El chico se encogió de hombros, incómodo. Charlie, yo era un niño pequeño, ¿recuerdas? Nadie me contaba nada. Yo también he sido pequeña. Es cierto, nadie te cuenta nada, pero hablan delante de ti como si no estuvieras. Me acuerdo de tu madre y de la Mar haciendo apuestas sobre cuánto duraría el nuevo padrastro de Marla. ¿Y qué decían? Preguntó John, divertido. Tu madre apostaba por 3 meses. La Mar era más optimista, dijo Charlie con una sonrisa burlona, pero volvió a ponerse seria e insistió en voz baja. Sé que sabes algo. Después de un instante, John asintió. Algunas personas pensaban que había sido él, sí, admitió. ¿Cómo? Charlie estaba horrorizada. Lo miró con los ojos muy abiertos, le costaba respirar. ¿Qué pensaban qué? John la miró, nervioso. Creía que era eso lo que me estabas preguntando, dijo. Charlie negó con la cabeza. Algunas personas pensaban que había sido él. Yo, no, me refería a que pensaban de él como persona. Si pensaban que era raro, o bueno o... No sabía qué, empezó a decir, superada por lo que acababa de descubrir. Algunas personas pensaban que había sido él, pues claro. Era su restaurante. El primer niño que desapareció fue su hijo. Sin confesiones ni condenas, ¿en quién iban a pensar si no? Sacudió la cabeza de nuevo. Charlie, lo siento, dijo John, titubeante. Lo he dado por hecho. De todos modos, has tenido que conocer personas que lo pensaban, si no entonces, ahora. Pues no, saltó. Sintió una falsa satisfacción al ver que él se apartaba, dolido. Respiró hondo y añadió en tono más contenido. Sé que suena obvio, pero jamás se me ocurrió pensar que nadie pudiera considerarlo responsable. Y más adelante, después de que sé. Pero eso no haría más que confirmar sus sospechas, pensó mientras lo decía. La gente pensó que había sido por la culpa, dijo John, casi para sí mismo. Y así fue. Charlie sintió que la rabia crecía en su interior, que estaba a punto de desbordarse, así que la contuvo y escupió palabras en breves estallidos. Pues claro que se sentía culpable, era su restaurante. Su obra, sus creaciones, y todo acabó en una masacre. ¿No crees que es normal? Su voz sonaba cruel, incluso para ella misma. Discúlpate, pensó, pero ignoró el consejo. La gente pensaba que había sido él. Pero no habría sido capaz aunque si lo hubiera hecho, ¿cómo podría haberlo sabido ella? Lo conocía, se dijo con vehemencia. Pero era eso verdad. Lo quería, confiaba en él con la devoción ciega de una niña de 7 años, incluso ahora. Lo comprendía desde la perspectiva de la infancia, cuando una sabe ciertas cosas y otras no. Si consideramos a nuestros padres el centro del universo, aquello de lo que depende nuestra supervivencia, no vemos sus fallos, sus cicatrices ni sus debilidades hasta más tarde. A medida que crecía, Charlie no tuvo la oportunidad de caer en la cuenta de que su padre era humano. Para ella seguía siendo una criatura mítica, casi mágica, el hombre que podía desactivar a los monstruos. Pero también era el hombre que los construía. ¿Hasta qué punto lo conocía? La ira había remitido, había retrocedido hasta el lugar del que nacía. Y la había dejado vacía y hueca. Cerró los ojos y se llevó la mano a la frente. Lo siento, dijo, y John le tocó el hombro un instante. No pasa nada, respondió. Charlie se tapó el rostro. No tenía ganas de llorar, pero no quería que le viera la cara. Reflexionaba sobre ideas demasiado nuevas, demasiado terribles para ser pensadas delante de otra persona. Si lo hizo, ¿cómo podría haberlo sabido yo? Charlie. John carraspeó y repitió su nombre. Charlie, sabes que no lo hizo, ¿verdad? El señor Burke ha dicho que sabían quién fue, pero que tuvieron que soltarlo. Se fue de rositas. ¿Te acuerdas? Charlie no se movió, pero sintió algo parecido a la esperanza en su interior. No fue él, insistió John. Ella levantó la mirada. Es verdad. Tienes razón, claro que no, susurró. Claro que no fue él. Por supuesto que no, la secundó él. Charlie asintió moviendo la cabeza arriba y abajo como si cogiera impulso. Quiero volver a la casa una última vez, dijo. Y quiero que me acompañes. Pues claro, contestó el chico. Ella volvió a asentir y levantó la mirada hacia el cielo.